Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Manuel Belgrano. Él fue un político, abogado, economista, periodista y militar argentino. También fue una de las figuras claves para el inicio de la lucha por la independencia de dicho país, además de preocuparse mucho por la educación que recibía el pueblo argentino. Esta biografía está realizada por petición de María Paola de la Goña, Mel Mío, Omar Remón, María Gabriela Costas, Lesa VR, Martín Tello, María de los Ángeles González, Midori, Dark Sugar y Vicenta Gómez, además de que quisiera mandar un saludo a Jennifer Tocoli. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González nació el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires, en el Virreinato del Perú, posteriormente Virreinato del Río de la Plata. Fue hijo del comerciante Domenico Belgrano y de la esposa de este, María Josefa González. El matrimonio llegaría a tener 15 hijos, siendo Manuel el cuarto de sus vástagos. Su padre era de origen italiano y su madre descendía del conquistador Domingo Martínez de Irala. Su progenitor llegó a ganar bastante dinero como comerciante, llegando a ser una familia muy bien posicionada. Manuel estudiará en el Real Colegio de San Carlos, actualmente conocido como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Allí estudiaría teología, latín y filosofía. Cuando tenía 16 años, el joven viajaría a España para continuar con su formación. Él llegaría a estudiar Derecho en las universidades de Salamanca y de Valladolid. También se formaría en Economía Política. Durante esta época, el muchacho destacaría por su inteligencia, llegando a cosechar una gran fama dentro de la universidad. Fue tal su popularidad que hasta el Papa Pío VI le entregaría un permiso para poder leer toda clase de libros que habían sido prohibidos en España, siendo una de las pocas personas que pudieron ver y hojear aquellos libros. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa. Esta provocó un gran desconcierto en España y Manuel empezó a mostrar interés por las distintas ideas revolucionarias e incluso él participaría en algunas tertulias donde se hablaba de aquellos levantamientos que se estaban sucediendo en Francia. A Manuel le gustaba escuchar las ideas y las opiniones de los hombres más intelectuales del país, pero en cuanto terminó con su formación en la universidad, él regresaría a su tierra natal. Allí empezó a interesarse por las ideas del teólogo y filósofo Francisco Suárez. En el año 1794 sería nombrado secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, así que tuvo que instalarse en aquella ciudad para llevar a cabo distintas funciones. Con aquel cargo, él fomentó el comercio, la agricultura y la ganadería, además de interesarse mucho por la educación del pueblo. Mientras ejercía aquel cargo, él fundó distintas escuelas y academias de geometría, arquitectura, comercio y náutica, pero aquellos centros educativos duraron muy poco, ya que la corona española mandó que cerraran sus puertas de inmediato. El ministro español, Manuel Godoy, opinaba que aquellas escuelas eran un gasto innecesario y Belgrano se mostró muy descontento con aquella decisión. En el año 1797, él formaría parte de las milicias urbanas de Buenos Aires, pero no mostraría mucho interés en desarrollar una carrera militar. En el año 1802 participó en la primera publicación del periódico Telégrafo Mercantil y también colaboró con el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio. Se cree que por aquellos años él iniciaría una intensa relación amorosa con María Josefa Ezcurra, aunque ésta sería obligada a casarse con otro hombre, pero aún así su relación amorosa continuó, siendo María Josefa una fiel compañera para Belgrano durante algunos años. En años posteriores, él seguiría formando parte de la milicia, aunque aquello no le gustaba.
Es por eso que participó en su primer conflicto bélico cuando defendió el fuerte de Buenos Aires de una invasión inglesa, pero acabó en fracaso para Belgrano y sus hombres. Estos no tenían apenas formación militar y los ingleses tomaron fácilmente la fortaleza, pero poco después estos acabarían siendo expulsados por las tropas de Santiago de Liniers. Manuel no lo dudó y formó parte de aquellas filas, participando en la expulsión total de los invasores ingleses. Tras estos conflictos, él volvería a su cargo como secretario del consulado, dejando a un lado por un tiempo su carrera militar. Cuando la noticia de la invasión de España por parte de las tropas napoleónicas llegó a los virreinatos americanos, pilló a toda la población desprevenida, y cuando salió a la luz que el rey Fernando VII de España había sido encarcelado por Napoleón, provocó un gran desconcierto entre el pueblo. Como el rey estaba encarcelado, su hermana, la infanta Carlota Joaquina de Borbón, pidió para ella la regencia de España o de los virreinatos americanos. Esto provocó que Belgrano mostrase mucho interés por la infanta, fundando el partido carlotista que apoyaba a la princesa en sus ideas de convertirse en la regente o en la reina de América del Sur. Manuel realmente creía que la infanta podía traer la libertad al virreinato del Río de la Plata y la empezó a ver como una posible libertadora de aquellas tierras. Carlota Joaquina jamás llegaría a ser gobernante del virreinato, pero si lo hubiese conseguido, ella no habría traído la libertad que tanto ansiaban los miembros del partido carlotista, ya que la infanta tenía ideas absolutistas y nunca hubiese permitido ideas liberales en sus dominios. Aún así, Belgrano admiró mucho a la infanta y consiguió que aquel partido tuviera bastantes seguidores, pero finalmente, en el año 1810, el partido acabaría fracasando. En la primavera de 1810, él abandonaría su cargo como secretario del consulado y participó en los movimientos que provocaron la Revolución de Mayo. Después también formó parte de una serie de reuniones conocidas como Cabildo Abierto, donde los vecinos del lugar se reunían para tratar distintos temas importantes. Tras esto se votó para elegir a los miembros que formarían parte de la primera junta del gobierno, siendo Belgrano elegido para formar parte de la misma. Durante la junta, a Manuel se le puso al mando de una expedición militar en la zona de Paraguay. Aquel puesto no fue del todo bien aceptado por él, ya que no le gustaba la milicia. Belgrano se pondría en marcha junto a sus hombres, pero no tardaron en encontrarse con la milicia paraguaya. Aquel conflicto se llamó la Batalla de Paraguarí. Manuel y sus hombres fueron derrotados y enseguida se retiraron del campo de batalla. En su huida se libró otra batalla conocida como Tacuarí, donde una vez más fue derrotado por el enemigo, así que Belgrano volvería a Buenos Aires tras aquellos fracasos. La derrota militar de Belgrano provocó que Paraguay pensara también en la independencia. Manuel había conseguido trasladar su lucha a aquellos altos cargos militares paraguayos, aunque también este país cortaría toda relación con Argentina durante algún tiempo y se aislaría durante algunos años. A su regreso a Buenos Aires, fue juzgado por sus derrotas, pero no se presentaron cargos contra él, así que posteriormente fue nombrado jefe del regimiento de patricios, pero los soldados no lo aceptaron e iniciaron el motín de las trenzas. Finalmente, aquel levantamiento acabó con algunos soldados y suboficiales ahorcados ante el pueblo. Belgrano continuó desempeñando aquel cargo pese al motín y fue enviado a la ciudad de Rosario para controlar el avance de las tropas realistas. Durante aquella misión militar, él crearía la actual bandera argentina, la cual fue inspirada por los colores del manto de la Virgen de Caacupé, y la utilizaría como distintivo ante el ejército realista. Posteriormente, aquella bandera sería usada como símbolo del país tras lograr la independencia.
En el mismo día que Belgrano alzó por primera vez la bandera distintiva, fue puesto al frente del Ejército del Norte, así que de inmediato partió hasta el Alto Perú, encontrándose con unos soldados muy desmotivados, que no tenían apenas artillería y muchos de ellos estaban enfermos o heridos. Manuel se mostraría muy preocupado. En aquellas tierras el enemigo se mostraba muy hostil y sus hombres no estaban preparados para un nuevo enfrentamiento. Él se instalaría en el municipio de Camposanto y allí mandaría que los heridos o enfermos fuesen tratados y formó a sus hombres en combate. Belgrano consiguió una gran popularidad entre aquellos soldados que empezaron a admirarle. Mientras él preparaba a sus soldados, el ejército enemigo, liderado por el realista José Manuel Goyeneche, avanzaba incansablemente hacia ellos, pero los hombres de Belgrano no estaban preparados para tal combate, así que recibió órdenes de una inmediata retirada. Entonces el pueblo también sería evacuado, llevándose a cabo el éxodo jujeño, donde toda la población de la zona le seguiría, llevándose con ellos todos los bienes posibles y el ganado, para evitar que todo esto cayese entre las manos de los realistas. El 3 de septiembre de 1812 se libró la batalla de las Piedras, donde Belgrano obtuvo la victoria pese a perder a muchos de sus soldados. Tras este conflicto conseguiría que algunos hombres de las poblaciones cercanas se unieran a sus filas y entre el 24 y el 25 de septiembre de aquel mismo año se libró la batalla de Tucumán. Aquel conflicto estuvo lleno de infortunios, pero aún así consiguió una nueva victoria, convirtiéndose esta en una de las más importantes de la independencia de Argentina. Una vez conseguida la victoria, se libró unos meses después la batalla de Salta, cosechando una nueva victoria para el bando independentista. Tras aquellas victorias, Belgrano y sus hombres avanzaron hacia Bolivia, donde tuvo algún que otro conflicto con los realistas. Finalmente, entraría de manera triunfante en la ciudad de Potosí en junio de 1813 y un mes después, su amante María Josefa alumbraría un hijo fruto de aquel amorío, pero este niño sería adoptado por su tía materna, Encarnación Ezcurra. El 1 de octubre de aquel mismo año se libró la batalla de Becalpugio, pero sus tropas fueron derrotadas por el bando realista. Este enfrentamiento fue fatal para Belgrano, perdió casi toda su artillería y la mitad de sus soldados. Aprovechando la gran debilidad de Manuel, su enemigo, el español Joaquín de Pezuela, forzó la batalla de Ayohuma, consiguiendo una nueva victoria para el bando realista. Belgrano huiría de allí, refugiándose en Jujuy, y una vez más fue juzgado por sus derrotas militares, además de ser sustituido como jefe del Ejército del Norte por el militar José San Martín. Después regresaría a Buenos Aires, donde su salud para aquel entonces estaba muy debilitada debido a las numerosas batallas, además de padecer paludismo y de la enfermedad de Chagas. Pese a estar muy enfermo, él sería enviado como diplomático a Europa para negociar la independencia con Inglaterra y con España, pero no consiguió absolutamente nada. Una vez de regreso a Buenos Aires, él propuso una monarquía constitucional, pero estas ideas no fueron bien aceptadas por los independentistas. Muy pocos la apoyaron, entre estos San Martín, quien le mostró toda su admiración, apoyo y respeto. En julio de 1816, Belgrano participaría en el Congreso de Tucumán, donde expuso sus ideas de implantar una monarquía inca parlamentaria, pero los asistentes al Congreso se burlaron de sus ideas y apoyaron solo la República. Poco después, fue nombrado de nuevo jefe del Ejército del Norte y tras una serie de pequeños enfrentamientos, sus soldados y el Ejército de los Andes, liderados por San Martín, fueron obligados a abandonar su lucha contra los realistas para hacer frente a pequeños conflictos iniciados por rebeldes locales. San Martín ignoró aquella orden y continuó luchando contra los realistas, mientras que Belgrano sí obedeció.
pero poco después tuvo que retirarse de su cargo debido a su mala salud, siendo sustituido por el militar Francisco José de la Cruz. Manuel se instalaría en Tucumán, pero al poco de llegar estalló un motín y acabó siendo encarcelado, aunque más tarde fue puesto en libertad por su mala salud. Entonces regresaría a Buenos Aires. Allí tuvo que guardar cama, estaba demasiado enfermo y apenas podía permanecer en pie. Por aquel entonces viviría una larga agonía y se encontraba en la más absoluta pobreza. Era tal su situación económica que no podía pagar al médico que le estaba atendiendo, así que le entregó un reloj de oro que le había regalado el rey Jorge III de Reino Unido durante su visita a Europa como diplomático. Belgrano vivía en la más absoluta pobreza, porque la mayoría del dinero que había recibido por parte de la milicia había sido donado por él para construir escuelas. Finalmente, Manuel fallecería víctima de una alopecia el 20 de junio de 1820 a los 50 años de edad. Murió en la más absoluta pobreza y su muerte pasó completamente desapercibida. Tan solo un periódico anunciaría su muerte unos días después. Belgrano tuvo un enterramiento muy humilde en el convento de Santo Domingo debido a sus problemas económicos. En el año 1902, sus restos mortales fueron colocados en una urna dentro del monumento levantado en el mismo patio del convento, y desde entonces allí descansa. Belgrano no se casó jamás ni tuvo hijos legítimos, pero se sabe que coleccionó alguna que otra amante. Durante su estancia en Inglaterra, inició un romance con una mujer francesa llamada Elisa Pichergu, pero con esta viviría un breve pero apasionado amorío. Después, él tendría una hija legítima con una mujer casada llamada María Dolores Elguero y Liendo. Esta niña sería criada por su madre y unos años después conocería a su medio hermano, nacido de la relación de Belgrano con su primer amante, María Josefa Ezcurra. Manuel Belgrano fue un hombre que no le gustaba la milicia, pero acabó siendo jefe del ejército del norte en varias ocasiones. Él obtendría algunas victorias que fueron decisivas para la independencia del virreinato de Río de la Plata, pero también fue muy duramente juzgado por sus derrotas. A Belgrano le gustaba más la abogacía, el comercio o incluso la educación. Él intentó que el pueblo pudiera tener acceso a estudios mayores, fundando algunas escuelas, ya que en los virreinatos la educación era bastante básica, pero la corona española le arrebató aquel sueño de ver a un pueblo educado y culto. Finalmente, él acabaría muriendo solo, muy enfermo y en la más absoluta pobreza, sin tener en aquel momento el reconocimiento que tanto se merecía en vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Manuel Belgrano. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy creando y también gracias por todos esos comentarios tan bonitos que me vais dejando a diario. Esto me motiva mucho a seguir creando contenido. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!